gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a esta transmisión, Claro decirles que sí. que hemos estado felices el día de hoy con tantos ponentes y pláticas tan interesantes. Hoy en este, segundo día de jornada Label Pack Trends 4.0, un espacio en donde revisamos las tendencias del empaque, la impresión, la etiqueta. Y decirles que hoy hemos hablado acerca de distintas técnicas, de soluciones, de innovaciones, obviamente para estar en la vanguardia como proveedores en la industria. Y quiero platicarles un poco acerca de la trayectoria de nuestro último ponente. Él tiene una maestría en ingeniería industrial, cuenta además con experiencia en el sector industrial de más de 12 años, ha estado enfocado en el desarrollo e inclusión de nuevos productos, estrategia de ventas, todo esto por medio de estudios de negocios. Nos hablará acerca de una técnica milenaria que es la serigrafía. Eduardo Siloé Corona Solís es gerente de ventas de Galus. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Janine. Bueno, pues te agradezco mucho por la introducción. No sé si me permitan entonces compartirles mi pantalla para Adelante. empezar ahora sí con el tema en particular. Ustedes me dicen si ya es posible verlo. Sí, confirmado. Eduardo, ya podemos verlo. Muy bien. Bueno, pues nuevamente les agradezco mucho a todos ustedes, especialmente Level Pack, a Keren y a ustedes por la invitación tan agradable en esta exposición. Espero que sea esto de retroalimentación e interés para todos. Concretamente dándole seguimiento al tema principal que es en base a las tendencias globales en empaque, impresión y etiquetas, me voy a enfocar en un tema en particular que, a mí me llama mucho la atención, que es un área de desarrollo que dentro de Galus mantenemos y tenemos durante muchos años, que es la parte de la serigrafía. Y yo quise llamarlo una técnica milenaria porque, tiene esto muchísimas décadas en existir y es una aplicación que en este medio de impresión de etiquetas como de empaque, ya sea de manera rotativa o plana, ha venido como distorsionándose un poco la aplicación por ciertas ideas que el mercado nos ha venido impulsando, pero la intención es, claro, defender un poquitito esta arte que para mí es algo bien importante y cómo ha venido a impulsar mucho el tema de las etiquetas y hoy más en día que los clientes y las industrias necesitan buscar un valor agregado, algo diferente para este tipo de aplicación y como para embellecer sus etiquetas o sus empaques, ¿no? El tema de mi presentación que me dan la oportunidad de dar es una técnica milenaria y comenzando un poquitito, me gustaría irme con la parte de los principios, un poquito de historia como para entender el por qué una técnica milenaria, ¿no? A lo mejor muy pocos saben, pero la serigrafía es reconocible o se dio en la parte de Asia, particularmente en China, dentro de los años de antes de Cristo en 960 y posteriores se desenvolvió durante este tiempo hasta 1279 después de Cristo. He aquí por qué para mí se me ocurrió el término milenario, pues ya llevamos muchos milenios, ya llevan muchas décadas, muchos años que esto ha venido trascendiendo y esto nos da a entender de que al final esta aplicación lleva mucho tiempo de expertise y por ende también se ha mantenido y ha sabido subsistir a pesar de los retos que tenemos en este tipo de industrias, ¿no? En la impresión de etiquetas particularmente. En el pasado, la impresión serigráfica se daba por medio de cabellos humanos. Recordemos que el principio de la serigrafía es por medio de tejidos, por medio de hilos, ya sea metálicos, ya sean sintéticos, que es lo que más se ocupa, pero en el pasado se ocupaba por medio de cabellos humanos tensados sobre un marco. ¿Cómo comenzó el tener un poquito más de auge este tipo de impresión o este tipo de técnica? Al venir la comercialización, al venir la fabricación en masa de ciertos productos, entendemos que la serigrafía se expandió gracias al comercio de la seda. El término seda, ahí viene el término de tejido, viene el término que escuchamos seda, o viene el término o generalmente también llegamos a oír que se llama mesh, que al final se traduce en tejido, ¿no? Viene la fabricación de las sedas,
Entonces, al fabricar la seda, se comercializa rápidamente los tejidos y los vemos muy comúnmente, en este caso, como la impresión para la serigrafía, pero también los tejidos o la seda se ocupan para filtraciones, algunas estructuras y aplicaciones en general, ¿no? Es en el año de 1907 cuando se empieza a perfeccionar este tipo de aplicaciones o esta arte y empezamos a implementar lo que son bastidores o marcos de madera, donde se les pegaba la seda, entonces había un poquito de control de tensión. Recordemos que la serigrafía al principio es un marco, ya sea aluminio, metálico o de madera, en donde se le pone o se le tensa el tejido y bueno, es el principio principal o el básico, vaya. Entonces se empieza a crear en 1907 un bastidor de madera tensado, ya con seda, ya con hilos ya sintéticos, ya no con cabellos humanos o de mujer en este caso, y se creó una emulsión, que la emulsión es un líquido fotosensible en el que permitía bloquear el marco completo o la malla en general, dejando solamente la parte de la imagen a descubierto. Que entonces al dejarlo descubierto tenemos que la parte que está descubierta es donde va a ser el depósito, que va a ser nuestra imagen, va a ser la impresión, y la parte cubierta es donde no va a haber ninguna permeabilidad, no va a haber ninguna impresión del lado de donde no, donde hay emulsión, ¿no? En la actualidad, la serigrafía se ha consolidado como una técnica importante en las imágenes. Esto lo seguimos viendo a pesar de que ha venido habiendo tendencias nuevas de métodos de impresión. Entonces, esto ha hecho que la serigrafía baile entre las bellas artes o esté entre una bella arte o una arte aplicada. Pero bueno, por eso es muy utilizado incluso actualmente en la parte comercial, no solamente en la parte artística, sino también en la parte comercial, lo vemos muy comúnmente. Como les decía, ¿por qué comercial? Bueno, en impresión de etiquetas, en medios filtrantes, en impresión textil, en impresión cerámico. Vaya, a pesar de que no sabemos cómo de las cosas quizá se hicieron, la serigrafía sigue siendo un método muy seguro y por ende antiguo, que ha venido trascendiendo en todo lo que vemos, ¿no? Me quise poner un poquitito de la línea del tiempo de cómo hemos venido desarrollando, cómo la serigrafía se ha venido defendiendo a pesar de las nuevas técnicas que ha habido. Como les comentaba, voy a tomar como base del año 1270 después de Cristo, la serigrafía inició. Así posteriormente el offset, que fue en 1798. Así continuamos un poquitito con la parte de la flexografía en 1890. Y bueno, actualmente, a grosso modo, la parte digital. Claro que aquí existen otros métodos como por mencionar uno, el hueco grabado, pero digamos que los que más dominan la parte de la impresión de etiqueta y empaque, pues los traté de como de enumerar, como para también resaltar la parte de cómo la serigrafía ha venido defendiéndose un poquitito a pesar de que han venido nuevos métodos de impresión, ¿no? Eh, la serigrafía en la impresión de etiquetas normalmente se puede crear, es un diferenciador porque respecto al offset y al flexo lo ubicamos muy bien porque sigue siendo de mayor opacidad y de mayor y el que da mayor brillo. ¿Por qué es esto? Recordemos que la serigrafía parte de tejidos. Al tener un tejido, el tejido puede ser muy abierto y muy cerrado, y por ende esto es un diferenciador o se nota mucho este método de impresión respecto al offset y al flexo, porque al final, al ser un tejido, al ser una malla y tener una abertura, el depósito es mayor. Por ende, es muy notorio el ubicar este tipo de aplicaciones, ¿no? Es una técnica muy recurrente o que se ocupa toda mucho en la parte de la impresión por la repetitividad y reciprocidad de las imágenes. Y la ventaja también de esto es de que los materiales a ocupar pueden ser prácticamente todos o casi infinitos, ¿no? Esa es otra ventaja que encontramos con la parte de la serigrafía, ya sea materiales plásticos, PVCs, BOPPs, incluso cueros, maderas, corchos, vidrios, cerámicos, materiales textiles. Es la ventaja que hemos visto
con la parte de la serigrafía, que actualmente sigue siendo una ventaja por la facilidad que se puede ocupar con diferentes sustratos, ¿no? Eh, Otra ventaja que te da es de que es para diversos acabados, no solamente es como para impresión de tintas, ¿no? Puede ser muy bien combinado con diferentes materiales, dependiendo del tipo de material puede combinarse también el acabado. Tenemos a lo mejor tintas fluorescentes. ¿Por qué tintas fluorescentes? Porque las tintas fluorescentes a veces tienen partículas muy gruesas o partículas muy burdas en las que a lo mejor con los métodos que conocemos actualmente como el óxido y el flexo, por mencionar unas, es un poquito complicado llegar a ocupar cierto tipo de tintas especiales, ¿no? Incluso algunas metálicas o a base de oro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque al final la partícula es muy grande y a lo mejor con una placa o un Cirel es muy difícil o captar esta partícula para después adherirla al sustrato, ¿no? En serigrafía, volviendo al tema, pues sí que volviendo a lo que les comentaba, al ser un tejido, al tener aberturas, esto da una ventaja de hacer diferentes combinaciones de materiales a lo mejor con cierto tipo de acabados, ¿no? En este caso pueden ser, como les comentaba, fluorescentes, de seguridad, transparentes, sintéticos, barnices texturizados, barnices con ciertos aromas. Bueno, esto abre un abanico grande de poder dar ciertas combinaciones tan bonitas como luego vemos, por ejemplo, la parte de los vinos, en donde tenemos a lo mejor un sustrato, un material texturizado y a lo mejor tenemos un barniz con ciertos relieves, ¿no? Esa es la ventaja, ¿no? Otra virtud tan grande con la serigrafía en impresión de etiquetas es de que se pueden obtener colores muy vivos, colores saturados, colores duraderos, tintas de alta durabilidad. Puede ser impreso en formas cilíndricas, esféricas, cónicas, cúbicas, planas, etcétera. No solamente es para etiquetas, la serigrafía también puede ser como para envases en impresión directa. La ventaja de que es a base de tejido es de que tenemos flexibilidad y tenemos mucha elongación. Esto ayuda mucho también para adaptarse a la parte de los sustratos prácticamente cuales, la mayoría de ellos o cual sean, ¿no? Se puede mezclar con otros procesos, puedes mezclar como en las imágenes que les pongo, puedes poner un laminado, puedes poner un realce, puedes poner un embosado, puede ser flexo con serigrafía, offset con serigrafía. Esta es la ventaja, otra ventaja que tenemos con este tipo de aplicaciones, ¿no? Y bueno, retomando un poquitito lo que que nuestros compañeros estaban platicando el día de ayer en la sesión presencial, que decían que al final la etiqueta es la imagen de nosotros mismos, es la imagen del cliente, es el que va a ser el diferenciador. La etiqueta pues sigue siendo una clave esencial para que el cliente decida comprar el producto al que va destinado. Es el catalizador o el que va a definir el cliente sobre qué producto vamos a ir y al final es el vínculo perfecto para la parte del marketing o hacer publicidad, ¿no? Esto sin mencionar que la etiqueta también va a dar la magnitud de la marca a la que pertenecemos, ¿no? Si somos un fabricante de etiquetas, si somos un fabricante de equipo y nuestros equipos o nuestras etiquetas son lo mejor, pues al final como empresa damos ese diferenciador y damos a entender que nuestra capacidad de hacer cualquier cosa o etiquetas premium o etiquetas de alta calidad, la imagen que refleja la etiqueta va a reflejar también la posibilidad como empresa, ¿no? Además de que el marketing que se puede llegar a tener con este tipo de aplicaciones, pues es grande y es infinita, ¿no? ¿Qué es la serigrafía rotativa o screen printing? Normalmente la serigrafía rotativa, está muy particularmente, eh, digamos que afinado o definido para lo que es la impresión flexográfica. ¿Qué es? Bueno, tenemos un motivo impreso, que en este caso, pues digamos que es nuestro diseño, nuestra imagen, lo que queremos imprimir sobre nuestra etiqueta. Tenemos un cilindro, nuestro cilindro de serigrafía, en este caso puede ser nuestro Cirel o nuestra placa, como para dar un poquito de referencia. Tenemos un cilindro impresor que pudiera ser el contra.
Tenemos un rasero, que el rasero lo que va a hacer es que de manera circular va a ir metiendo o fingiendo cierta presión sobre nuestro cilindro impresor, sobre nuestra malla de serigrafía o nuestra placa. Tenemos una tinta y tenemos un sustrato. Básicamente, esto es la serigrafía rotativa. Otra ventaja, obviamente, el sentido siempre va a ser circular. El sustrato lo tenemos con el contra y nuestra impresión va a ir midiéndose conforme las presiones que demos en el rasero, ¿no? Pero al final, lo más importante en la serigrafía rotativa es que nuestra malla, nuestro tejido, va a ser nuestro diseño y va a ser el aporte de las tintas sobre nuestro sustrato, ¿no? En la construcción de la plancha de serigrafía, básicamente me han preguntado en ocasiones, es que, oye, bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que es una malla para serigrafía rotativa? ¿O cómo es la construcción? ¿A qué te refieres con tejido, no? Bueno, serigrafía, el tejido básicamente es un tejido en acero inoxidable. ¿Por qué acero inoxidable? Porque resiste más a la abrasión, tiene mayor resistencia a las presiones, mayor resistencia a las velocidades que manejamos con las prensas, tiene una emulsión o una fotoemulsión que es fotosensible. Al final la malla nos va a dar el depósito de tinta sobre nuestro sustrato, nuestro papel o nuestra película, y la emulsión va a ser el diseño que vamos a proyectar sobre nuestro sustrato, ¿no? La malla nos va a dar, nos va a ayudar a dar la definición que necesitemos, pero al final la emulsión va a ser el contorno completo de nuestra malla, ¿no? Entonces, la construcción o la estructura es malla en acero inoxidable para dar nuestro depósito, ayudarnos a la definición, nuestra emulsión, que va a ser el contorno de nuestra imagen, que es nuestro motivo impreso, y bueno, se pone en este caso una película protectora porque al final como un cirel, la emulsión, pues hay que tener cuidado de que no se nos manche con las manos, de que no maltratemos nuestra emulsión, de que no se marque, de que no se pique, porque al final la emulsión, el daño que tengamos en la emulsión o lo que grabemos en la emulsión antes y después es lo que nos va a dar o lo que se va a imprimir al final sobre nuestro sustrato, ¿no? Básicamente, haciendo un poquitito de zoom o de detalle a lo que estamos hablando, esta es nuestra malla, nuestro contorno, en este caso sería la emulsión. Aquí sobre esta área bloqueada no va a haber paso alguno de tintas o de pastas dependiendo del sustrato. Y sobre el área abierta es donde va a ser el depósito de tinta, dándonos obviamente un motivo impreso, ¿no? La serigrafía rotativa básicamente es una malla de modo cilíndrico que tiene sus anillos que van montadas a las estaciones de serigrafía, ¿no? Eh, ¿Dónde montar un cilindro de tejido o dónde montar una malla de serigrafía rotativa? Prácticamente es para cualquier unidad flexográfica o cualquier prensa flexográfica y cualquier unidad de serigrafía que se tenga dentro de cualquier prensa. No hay en este caso limitantes, la serigrafía rotativa no está afianzada o amarrada a una marca en particular. Afortunadamente, esta aplicación puede ser para cualquier prensa siempre y cuando tengamos una unidad de serigrafía. ¿Y cómo es una unidad de serigrafía? Bueno, en la parte de Gallus, una unidad de serigrafía es bueno, sí, una unidad como de este tipo, en donde se monta tu malla o tu tejido. Obviamente el sustrato va a pasar con su recorrido normal como cualquier estación flexo. En este caso particular, pues aquí tenemos el contra, montamos nuestra unidad o nuestra malla de serigrafía rotativa. Y bueno, obviamente el principio es como les comentaba al principio, la diapositiva anterior es así. Obviamente en el mercado también encontramos unidades de serigrafía de la marca SPG o SPG Prints, en donde básicamente es el mismo principio. Aquí tenemos nuestra malla, por acá va a estar el contra y el recorrido del sustrato, ¿no? Esto es lo que normalmente encontramos en el mercado mexicano, ¿no? O sea, ya sea unidades SPG o unidades de serigrafía Gallus, ¿no? Pero básicamente
no hay limitantes, mientras a lo mejor tengas una estación de serigrafía de cualquier marca, se puede montar un cilindro de serigrafía rotativa, ¿no? No estamos limitados prácticamente o esta aplicación no está limitada a un proveedor en particular, ¿no? Bueno, también quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay algo muy interesante. La serigrafía rotativa solamente no está enfocada a impresión en flexo o impresión de manera cilíndrica. También existe la serigrafía que llamamos plana o en forma plana, completamente vertical. El principio es como lo hemos comentado, la serigrafía rotativa. La única diferencia es de que aquí es completamente plano, no hay circunferencias, no es para, digamos, para impresión flexo. Esto puede ser para prensas, en este caso muy particular las podemos identificar como las terminadoras o las acabadoras, que tenemos luego que muy comúnmente se ocupan con tejidos sintéticos, en caso particular son poliéster. Eso puede ser un ejemplo de que es serigrafía cama plana. Y vaya, el principio es igual. Tenemos nuestros marcos, tenemos un rasero, tenemos una malla y tenemos lo que es las tintas. Abajo tenemos los sustratos y obviamente se hace la impresión. Como en la serigrafía rotativa manejamos un rasero, manejamos unas tintas. En este caso la parte verde es la emulsión. La área abierta es donde vamos a hacer el depósito de nuestras tintas. Tenemos un sustrato y básicamente es bajo presión a altas velocidades. El sustrato, bueno, el rasero va bajando, el sustrato va teniendo su impresión. Entonces tenemos dos vertientes, ¿no? La serigrafía no nada más solamente es rotativa en el caso de flexo, también puede ser plana dependiendo de las aplicaciones que necesitemos, ¿no? O queramos. La única diferencia es de que en lugar de ser un cilindro, lo hacemos completamente en plano, ¿no? Bueno, como es un marco, en ocasiones, como lo hemos visto al principio de la historia, originalmente se manejaban marcos, en marcos de madera, de aluminio, de metal, en donde se tensaba la malla. En serigrafía cama plana básicamente es el mismo principio. Tenemos un marco, tenemos un tejido que se monta al marco, que se tensa, ya expuesto, y básicamente el área abierta es donde va a estar nuestro diseño y en la parte del marco, en donde va a ir depositada nuestra tinta, es donde va a hacer la impresión, ¿no? ¿Qué ejemplos interesantes tenemos también con la parte de la serigrafía plana? Es muy común encontrar, a lo mejor lo hemos detectado, Corona, Coca-Cola. Aquí, ¿por qué ocupamos la serigrafía? Es algo bien interesante. Recordemos que la serigrafía, normalmente en el caso de acabados o impresión en plano, se ocupa ¿por qué? Pues para dar un branding muy particular, para envases retornables no podemos poner etiquetas porque al final sería un costo muy alto. Es por eso que para envases retornables es muy común ver impresión directa con serigrafía. ¿Y por qué con serigrafía? Porque tenemos altos aportes, porque son en este caso en la parte de impresión en vidrio hablamos de pastas cerámicas que tienen que estar sujetas a altas temperaturas para que esto se adhiera muy bien al envase. Entonces es muy fácil hacerlo o es muy común hacerlo con serigrafía porque partimos de un tejido metálico que por conducción eléctrica puede alcanzar altas temperaturas. Además que se puede tener mucho depósito de tinta sobre el envase. Entonces, ¿cómo hacemos serigrafía en cama plana? Es muy común verlo en Corona, es muy común verlo también, por ejemplo, en la parte de bebidas como refrescos, algunas cervezas especiales, algunas ediciones especiales, algunas bebidas se le llaman spirits, vodkas, tequilas, gins, etcétera. En la parte farmacéutica también es muy común ver este tipo de aplicaciones en la industria farmacéutica y también en la parte de cosméticos o perfumes, ¿no? ¿Por qué perfumes? Porque, bueno, estamos vendiendo un perfume de una marca muy particular, entonces queremos reflejar que esta marca es muy importante para nosotros. El cliente quiere reflejar que su perfume es lo mejor. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se vea elegante, por así decirlo, que se vea premium? Bueno, con acabados con serigrafía, ¿no? Entonces, en la industria farmacéutica, ¿por qué es tan importante ciertos productos hacerlos
con impresión directa en serigrafía. Un ejemplo muy común es a lo mejor una insulina. Una insulina necesitas que los milímetros de tu jeringa siempre estén reflejados, no haya nunca que es una distorsión en cuanto a la cantidad que se tiene, en cuánto vamos a depositar, y es por eso que la serigrafía sigue siendo en ciertas aplicaciones muy confiable para ciertos productos, ¿no? Ventajas, ya retomando otra vez la parte de la serigrafía rotativa para la impresión flexo y de empaque. Una de las ventajas muy particulares, como les comentaba, es de que tenemos imágenes brillantes, de alta calidad y con gran cobertura, ¿no? Aquí quise poner un ejemplo entre el offset, el letterpress, el flexo y el hueco grabado. Como se pueden dar cuenta, la serigrafía sigue siendo una técnica confiable en cuanto a la alta opacidad o la alta cobertura, ¿no? Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, cuando queremos hacer manga o película, a veces en flexografía es muy difícil llegar a la opacidad que necesitamos o un blanco que a veces es necesario. Con serigrafía lo puedes hacer incluso en una sola pasada, sin necesidad de estar repitiendo el proceso desde 2 hasta 3 veces, ¿no? Esa es una ventaja, digamos, que tendríamos con la parte de serigrafía, no solamente para el embellecimiento de una etiqueta, sino para la parte de productividad, ¿no? O sea, si necesito un blanco opaco, una cama negra, una cama blanca, etcétera, a veces se puede hacer incluso con una sola pasada en serigrafía, ¿no? Detalles precisos con intensidad de color, por lo mismo es una ventaja muy grande que tenemos para ciertas etiquetas. Efectos especiales, visuales y táctiles. Aquí, en este caso muy particular, a mí me gusta mucho esta imagen porque, bueno, esto es una champaña. Entonces, ¿qué quisimos? El cliente que quiso dar a entender que, bueno, a la champaña lo más típico, que lo que nos gusta siempre son las burbujas que salen. Entonces, con un barniz muy especial, muy texturizado y con una malla muy abierta, se pueden llegar a tener estos efectos y dar a entender lo que realmente queremos reflejar sobre nuestra etiqueta, o el cliente dar a reflejar lo importante de su marca, ¿no? Otra ventaja que tenemos es el famoso aspecto del no label look, que al final son etiquetas que tratan de simular, por así decirlo, una impresión directa sobre nuestro envase, pero siendo una etiqueta, ¿no? Obviamente la etiqueta es transparente, pero generalmente podemos hacer algunas camas, algunas bases en blanco con serigrafía, o incluso los mismos textos, que ya al final, al ser un envase no uniforme, hacer un envase cóncavo o cilíndrico, donde es muy fácil a lo mejor poner la etiqueta, lo podemos llegar a hacer incluso precisamente con serigrafía, y este aspecto llega a simular una impresión directa, ¿no? Otro efecto muy bonito es el efecto de metallic doming. El efecto metallic doming es un efecto híbrido que nosotros llamamos entre el cold y el hot foil o hot stamping. Entonces, básicamente, esto se puede hacer muy bien con la parte de serigrafía. Otra ventaja que tenemos es impresiones de seguridad. Recordemos que en impresiones de seguridad tenemos que tener tintas muy particulares, que a veces es muy difícil hacerlo a lo mejor con otros métodos. Con serigrafía es un poco más fácil. Tenemos efectos tridimensionales, como en este caso de este vino, que hace ver al canguro en cierta forma como un realce. Efectos de barnizado, ya sea mates o brillantes, colores termocrómicos o colores o tintas brillantes, ¿no? Recordemos que al final el reto que a veces tenemos no solamente es el branding o la imagen que queremos dar o el sustrato que tenemos, ¿no? A veces es también las tintas que nos marcan ciertas complejidades porque tienen ciertas particularidades. Entonces, a veces al partir de un tejido es muy fácil hacerlo con serigrafía, ¿no? Otras ventajas también que existen sobre este método son que es recubrimientos perfumados. A veces hay barnices que incluso pueden llegar a tener ciertos olores, ciertas texturas. Entonces, al tener estas partículas, ahora sí que de estos efectos o estas particularidades,
es necesario hacerlo con serigrafía, impresiones a relieve o braille. Esto lo vi hace poco, por ejemplo, en un centro comercial, como a veces vemos un poquito de vinos o licores en donde precisamente estos pequeños detalles, estas pequeñas texturas que a lo mejor no, nosotros que lo conocemos lo llegamos a distinguir y a notar, pero al final el cliente final, desde el momento en el que toca el envase, ve la botella, se da cuenta de lo bonito que estuvo la etiqueta, a veces ni siquiera se pregunta cómo fue realmente o cómo es el sabor, cómo es el aroma, sino al final se van por la etiqueta. Si la etiqueta está muy hermosa como esta, muy bonita, es lo primero que agarran y dicen, bueno, ya me voy porque pues, al final me gustó, ¿no? Otras ventajas que tenemos es la impresión táctil. Esto también es muy común también en la industria farmacéutica, el braille, aplicaciones de pigmentos muy grandes. Esto aquí en México todavía no ha sido un auge muy grande, el hecho de que en algunas industrias farmacéuticas a veces es muy necesaria para la gente que no tiene la posibilidad de ver, a veces el braille para cosas muy particulares, ya sea empaques, ya sea etiquetas, ya sea anuncios. Aquí todavía no está como muy forzado a tener que hacer esta técnica, pero bueno, tenemos clientes que quieren hacer algún realce en una etiqueta en particular o que quieren cumplir alguna norma. Afortunadamente con serigrafía, por la emulsión que podemos darle un alto depósito de barniz, en este caso en particular, o incluso de tinta se puede. Es por eso que lo llegamos a hacer incluso con la parte de serigrafía, ¿no? Impresiones táctiles. Y bueno, aquí algo muy interesante es de que creo yo que la serigrafía nos puede dar la repetitividad y la reproducibilidad de las cosas, ¿no? Esto es de que tú tienes tu tejido y al final tu tejido tú lo puedes ocupar incluso 3 o 4 veces. Tu imagen no va a cambiar realmente, tu imagen siempre va a ser la misma, no vas a tener distorsiones, no vas a tener cambios, no vas a tener movimientos de imagen, sino siempre tu impresión y tu imagen o tu diseño o tu arte siempre va a ser la misma. Entonces, esta es una ventaja porque vamos a estar cuidando siempre la misma impresión, siempre vamos a estar exponiendo, grabando lo mismo, ¿no? Es una ventaja que tenemos con este tipo de arte, ¿no? Y bueno, quise poner esta imagen que para mí es algo muy interesante porque a veces me ha tocado algunos clientes que nos dicen, bueno, es que la serigrafía pues ya no, ya es un arte o es un método de impresión que se está quedando en el pasado porque entre comillas es caro o porque no existe aplicaciones, ¿no? Quise poner esto porque al final la serigrafía la tenemos en todos lados, a lo mejor no lo sabemos porque no conocemos más que el producto terminado, pero bueno, algo muy común lo vemos en un carro, en la industria automotriz, el medallón que tenemos en la parte bueno, el medallón que es el parabrisas de atrás, el antiempañante, eso se hace con impresión serigráfica porque tenemos una pasta conductiva para que al final cuando se nos empañe, pues es gracias a una pasta conductiva que se hizo con impresión serigráfica. La ventaja que se hizo fue de que pudimos imprimirla con serigrafía y bueno, ahora podemos desempañar nuestro cristal, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, es en los touch panels, por ejemplo, en la línea blanca, algunos circuitos impresos o la mayoría de los circuitos impresos para la línea blanca se hace con serigrafía. En alguna ocasión, Mave también sacó hace un tiempo una línea muy especial, como muy floreada en sus hornos y en sus lavadoras. A lo mejor quiso hacer ahí una mercadotecnia bien interesante, muy padre, para quien quiera tener el juego completo de a lo mejor el horno de microondas y mi lavadora. Y todo este acabado floreado o que hicieron florecitas, lo hicieron precisamente con serigrafía, ¿no? Paneles solares, es muy común hacerlo con la parte de serigrafía, vidrios arquitectónicos, en la parte medicinal también, como les comentaba, las jeringas, en las partes textiles, hay algunos textiles que se siguen haciendo con serigrafía por la variedad y por las texturas que se quiere tener. En la parte de los medios electrónicos, como les hablaba, los circuitos impresos, en la parte del packing o el empaque y las etiquetas.
etcétera. La serigrafía lo tenemos básicamente en casi todo el medio que nos desenvolvemos. Solo es cuestión de detectar en cierta forma el por qué, ¿no? O sea, con serigrafía, el por qué es serigrafía, por qué ocuparlo en este tipo de cosas, ¿no? A lo mejor porque tenemos que tener un grado muy alto de aporte o porque tenemos que, o son detalles muy, muy finos en donde a lo mejor no lo podemos hacer con los métodos que ya conocemos. Con serigrafía de textos muy finos lo podemos lograr, podemos asegurar una impresión, por ejemplo, en los circuitos impresos en paneles solares o en la industria automotriz, tenemos que asegurar que el circuito conecte. Cada vez que yo quiero hacer a lo mejor poner el antiempañante, tengo que asegurar que mi medallón se va a calentar y que la impresión fue casi perfecta, ¿no? Entonces, esto lo logramos con la parte de la serigrafía, ya sea rotativa o plana, ¿no? Y bueno, ¿cómo fabricamos una plancha cilíndrica? A veces esto es muy interesante porque dicen, bueno, ¿cómo logro o cómo sé y cómo se hizo un cilindro? ¿Cómo se fabricó un cilindro? ¿Cómo es de que lo voy a insertar en mi unidad? ¿Qué es una malla para serigrafía? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me gustaría presentarles este, este pequeño video para que precisamente detectemos o notemos de cómo es una malla de serigrafía rotativa, ¿no? Aquí básicamente es el proceso que nosotros llegamos a tomar. Obviamente la malla se hace en métodos lineales infinitos, parte de rollos. En el caso particular de la flexografía tenemos que determinar sobre qué repetición, qué número de dientes, qué desarrollo vamos a necesitar. Nosotros cortamos el formato en hoja, se ocupa un método de exposición que en este caso también nosotros le llamamos un CTS, un Computer to Screen, que son métodos actuales, métodos de exposición a la vanguardia, en donde hacemos un tejido, exponemos cualquier imagen que se necesite en un corto tiempo por medios de LED y láser de última tecnología. Se hace una exposición de nuestra imagen. La exposición de nuestra imagen al final es el diseño que vamos a grabar sobre nuestra emulsión. Obviamente, como una placa de Cirel, necesitas hacer un lavado o un revelado. En este caso, en este proceso, lo que hacemos es, por medio de agua a presión, retirar toda la emulsión del área que necesitamos abierta para poder, esa parte de lo que esté abierto es lo que se va a grabar en nuestro sustrato. ¿Y cómo lo hacemos en cilindro? Bueno, un método muy fácil que es por medio de una máquina que es a presión y un hilo de nylon, soldamos nuestro tejido de plano, lo soldamos a método cilíndrico, porque bueno, las prensas de flexo pues tiene que ser toda la impresión obviamente cilíndrica, se solda, es un sellado. Esto, la ventaja que es el sellado puede ser incluso temporal, pueden ustedes retirar o se puede retirar el hilo de nylon de la costura y se puede volver a grabar o guardar nuestras mallas, perdón, se pueden guardar obviamente en formato hoja, ¿no? Ya que hicimos obviamente el montado o el sellado de nuestras mallas, pasando de hoja a cilindro, montamos los anillos. Recuerden que los anillos son básicamente forzosos, esos se ocupan en cualquier unidad, porque uno es el de tracción y el otro pues es el anillo que le llamamos loco, ¿no? Al final tiene que llevar la misma velocidad o el mismo paso que las estaciones de flexo. Entonces es por eso que los anillos son primordiales para la parte de la impresión y bueno, ya que los tenemos, se montan a nuestras unidades o a cualquier unidad de serigrafía, ¿no? Y el principio es muy fácil, creo que entiendo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Bueno, en concreto es cómo se hace todo este proceso, ¿no? Bueno, pues
fue muy breve. No sé si tengan algunas dudas, preguntas o que me tengan alguna inquietud como para poderles ayudar a resolverlo, ¿no? Básicamente esto es lo que es la serigrafía rotativa, ¿no? Eduardo, no sabes cuánto te agradecemos por esta gran presentación, por hablarnos acerca de la historia de esta gran técnica y por supuesto por ponernos en este contexto actual. Es todo esto tan relevante para todas las personas que están en esta industria. Mil gracias, en verdad. Y bueno, para cerrar ya con este segundo día de jornada, Label Pack Trends 4.0, 2 días tan exitosos en los cuales hemos tenido la oportunidad de escuchar a ponentes de primer nivel. Quiero presentar a ustedes a nuestra directora y fundadora de Label Pack, Keren Becerra, para que formalmente haga el cierre del evento. Muchas gracias. A ti, Janine, gracias a ustedes. Adelante. Muchas gracias, Janine. Quisiera yo agradecer a todos nuestros asistentes a la jornada del día de ayer y a nuestros asistentes del día de hoy. Label Pack Trends 4.0, las tendencias globales del empaque, la impresión y la etiqueta, en donde hemos tocado temas de gran valor y trascendencia. Hemos hablado del impulso a convertirnos en empresas sustentables y producir empaques con tecnologías sustentables. Hemos escuchado la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico sobre la importancia de nuestra industria y la vinculación que en adelante impulsaremos junto con la Asociación de Fabricantes de Empaque y Etiqueta, AMPAC, y hemos conocido también sobre las aplicaciones tecnológicas disponibles y exploramos qué factores son los que impulsan las demandas de los empaques, de los impresos, de las etiquetas. Así, cuáles son las necesidades puntuales de nuestros clientes y la influencia en las preferencias del consumidor. Hemos presenciado también un panel muy destacado el día de ayer de fabricantes de empaque, impresión y etiqueta, que junto con proveedores de nuestra industria de materias primas nos han hablado sobre su experiencia en temas de abasto y desabasto de materias primas. Todo aquello que necesitamos conocer como empresarios para responder a los retos diarios y tomar nuestras mejores decisiones. Recuerden que encontrarán todas las sesiones virtuales del día de hoy en nuestra plataforma www.labelpack.lat. Label Pack Trends 4.0 es un evento que nace de la conceptualización original de nuestro nombre, la revista del empaque, la impresión y la etiqueta, y que ha sido nuestra misión y nuestro campo de acción en la industria desde nuestra creación. Nuestro evento tiene la misión de aportar desde el punto de vista del fabricante, del proveedor, de la marca y del consumidor. Y el día de hoy concluimos nuestra última sesión. Agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes su participación y los esperamos el próximo año en Label Pack Trends 5. Tengan una excelente tarde. Gracias, Janine. Gracias, directora. Gracias a todos ustedes.